Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Mientras esperamos unos minutos más que se sumen el resto de los asistentes, les dejo en pantalla la invitación para el evento sobre Tendencias 2022 que desde Licencias Online vamos a estar realizando en el día de mañana, donde justamente vamos a estar hablando de la nueva normalidad y los desafíos que tenemos tanto en los canales como en los clientes finales. Y ahí justamente también tienen el link para poder registrarse, ¿sí? Aguardamos unos minutos. Este evento será mañana a las 14 horas de Argentina. Ahí en la invitación, por supuesto, también tienen los distintos horarios según la zona geográfica, así que también los esperamos mañana. Esperamos unos minutos ahora para comenzar con la presentación de Web Security Service. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con esta presentación en el día de hoy sobre Web Security Service, un producto de Symantec para lo que es la navegación y la seguridad en la navegación de nuestros usuarios y cómo vamos a proteger o cómo podemos proteger a nuestros usuarios en estos tiempos de home office y teletrabajo, trabajo remoto, como quieran llamarle, donde tenemos a los usuarios fuera del ámbito físico de nuestra red, de nuestra infraestructura, y poder gestionar y tener todo bajo control. Como ustedes saben, y ya no es ninguna novedad, ha habido un impulso bastante importante en lo que tiene que ver con la transformación digital en el último tiempo, particularmente el último año y medio, pero también ha habido muchas empresas que ya venían transitando este camino hacia la transformación digital desde distintos lugares, ¿sí? Primero, en algún punto tuvo que ver con la migración de los usuarios que estaban de forma on-premise en distintas oficinas, las distintas oficinas que se fueron abriendo, que se fueron desparramando por el mapa, y los usuarios que también acompañaron ese proceso de ir saliendo de la estructura tradicional. Por otro lado, también tuvimos la, el, el, la disrupción o la implementación masiva, digamos, de los clientes de los distintos entornos de nube, con lo cual, de alguna forma, el entorno tradicional que conocíamos de utilizar Internet desde una oficina, desde una red corporativa y a través de esa red tener un firewall o tener algún tipo, un proxy, ya de alguna forma se desdibujó porque los usuarios están utilizando eh, dispositivos propios, porque las amenazas siguen siendo las mismas o se potencian también, porque de alguna forma al tener equipos que están fuera de nuestra cobertura, tenemos dispositivos que quizás no tienen las mismas patrones o protocolos de seguridad que tenemos en un equipo corporativo. Y ese equipo sin seguridad o con un nivel mucho más bajo de seguridad está accediendo a información privada. Entonces, de alguna forma necesitamos centralizar, resolver eso justamente, y eso es lo que hoy por hoy la industria está dando en llamar SaaS. ¿Sí? SaaS al final del día termina siendo la posibilidad de eh, mantener el nivel de control y de seguridad que teníamos en la oficina antiguamente, llevarlo más allá de las fronteras de la oficina a los distintos usuarios, a los distintos entornos. Y Web Security Service justamente lo que va a hacer es ser parte de esa solución SaaS de Symantec, en donde vamos eh, a controlar todo lo que tiene que ver
con la seguridad de la navegación. ¿Sí? Recuerden que así como teníamos un firewall, también teníamos un proxy. Bueno, pues justamente Web Security Service es una arquitectura proxy en la nube. Un poco el entorno entonces que tenemos en Symantec para el entorno SASE que tenemos en Symantec. Entonces tenemos por un lado toda la infraestructura o la infraestructura tradicional, donde tenemos la oficina tradicional que todavía vamos a seguir teniendo seguramente en muchos casos, las oficinas remotas y los usuarios que están ya sea por home office o porque trabajan de forma remota, están accediendo desde algún lugar a nuestras distintas soluciones. Y nosotros a través de nuestros distintos motores vamos a controlar justamente la seguridad de nuestros usuarios, ¿sí? Vamos a asegurarnos que esos usuarios estén trabajando de la misma forma, del mismo nivel de seguridad que si estuvieran dentro de nuestra infraestructura. Si estuviéramos dentro de nuestra infraestructura, en la oficina, estaríamos con un proxy SG, y si estuviéramos también desde un usuario remoto, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de utilizar el Web Security Service justamente para aplicar los mismos criterios de navegación que si estuviéramos dentro de nuestra oficina. Dentro de los servicios que podemos agregar a esta solución tienen que ver con todo el control de navegación, como ya les mencioné, la posibilidad de controlar la información que se está manejando, ¿sí? Aplicar políticas de DLP, como lo que tiene que ver con, ya sea por normas de compliance o por políticas propias de la compañía, vamos a poder revisar y evitar la fuga de información. También vamos a tener, por supuesto, la desencripción del tráfico SSL. ¿Sí? Recuerden que esto es una de las cuestiones quizás más importantes y uno de los desafíos más importantes que venimos, las distintas marcas venimos trabajando para resolver en los últimos años, ya que casi el 100% del tráfico que tenemos en Internet está cifrado a través de SSL, con lo cual no poder abrir ese tráfico y saber qué hay dentro de él nos genera obviamente una falta de seguridad, ¿sí? Porque ya hasta incluso los sitios maliciosos trabajan sobre SSL, con lo cual debemos de forma mandatoria abrir ese tráfico y inspeccionarlo como si fuera un tráfico más. Y después, por supuesto, tenemos como les mencionaba, las distintas soluciones, Web Isolation, DLP, CASB, que lo estuvimos viendo en la webinar pasada, la clasificación y la prevención de amenazas a nivel URL. ¿Sí? Recuerden que muchas veces no solamente tenemos que a nuestros usuarios protegerlos o acotarles el margen de acción respecto a las categorías, como lo hacemos tradicionalmente en las distintas soluciones, sino también proteger de que esos sitios que están navegando no sean maliciosos, ¿sí? Es decir, el caso típico de una URL que no esté categorizada como algo que sea bloqueable. Por ejemplo, no es una red social, no tiene contenido para adultos, no tiene contenido relacionado al alcohol, con lo cual es una URL totalmente libre que puede ser visitada por nuestros usuarios, pero que de fondo tiene algún tipo de malware, algún tipo de exploit que se va a descargar, que se va a ejecutar mientras el usuario la visita. Entonces necesitamos tener justamente esta prevención de las distintas amenazas que hay en las URLs. Después, por supuesto, toda la parte de sandbox para el malware y, por supuesto, un servicio firewall en la nube. Perdón, y por el otro lado, por supuesto, tenemos las distintas extremos hacia donde donde los usuarios de los distintos orígenes van a querer acceder, ¿sí? Internet tradicional, las distintas nubes, ya sea privadas o públicas, y las distintas SaaS y redes sociales que estén queriendo acceder. Entonces, nuestra solución o nuestro entorno SaaS desde Symantec
lo que busca es que cualquiera de los usuarios, independientemente de donde se alojen, como ven aquí a la izquierda, puedan aplicar las distintas políticas con los distintos servicios, con los distintos productos, para llegar a donde sea que quieran llegar a través de Internet. Esto, como ustedes saben, está todo retroalimentado por la inteligencia de Global Intelligence Network, que es justamente el motor y el laboratorio de Symantec para todo lo que es investigación y desarrollo de soluciones y de mejoras de los productos. Cuando utilizamos la nube, por supuesto, tanto la nube como la navegación web, tenemos tres principales desafíos. El primero tiene que ver con, como les mencionaba recién, el punto ciego que nos genera el tráfico cifrado, las distintas amenazas web que tenemos hoy por hoy en las distintas URLs, ¿sí? Y el distinto o el uso indebido, digamos, de lo que son las aplicaciones nube que de alguna forma nos crean un problema en nuestra infraestructura, en nuestras políticas de seguridad, porque son aplicaciones que almacenan información y que el usuario tranquilamente puede estar compartiendo información confidencial en esos distintos entornos. Después tenemos la necesidad de asegurar los accesos remotos a las distintas aplicaciones, el uso de Office 365 y lo que tiene que ver con lo que comúnmente se conoce como última milla, así que los usuarios puedan tener un acceso sin latencia, sin dificultad a las distintas nubes, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos entonces con Web Security Service? Primero con el tráfico cifrado. Por supuesto, vamos a, como todo proxy tradicional, vamos a realizar perdón, se me fue esto. Entonces, tenemos los distintos tráficos, el tráfico cifrado, como yo les mencioné al principio, tenemos, o encriptado, genera distintas vulnerabilidades, nos genera un problema porque es un tráfico que, desde el punto de vista de la seguridad, ya sea en un firewall o en un proxy, de forma tradicional. Esto, por supuesto, no es un tráfico visible, ¿sí? Es decir, vemos que hay una conexión, pero no sabemos qué hay dentro de esa conexión, no sabemos si estamos en un tráfico de command and control, si es un tráfico de un ataque de DDoS, si es un tráfico de un ataque malicioso. Entonces necesitamos tener visibilidad, ¿sí? Justamente para evitar el ataque. Justamente lo que vamos a hacer va a ser desencriptar ese tráfico, ¿sí? Para analizarlo, y si está ok, por supuesto, lo vamos a enviar a nuestros distintos usuarios, ya sea que estén en la oficina o estén de forma remota. Sobre el file inspection, vamos a hacer, por supuesto, o el escaneo de contenidos, vamos a, por supuesto, a inspeccionar los archivos que vamos a descargar. Como lo hacemos tradicionalmente en el proxy físico o el proxy on-site, ya sea desde aquellas viejas épocas de Blue Code SG a los proxy SG actuales, en todos los casos lo que hace el proxy es completar el tráfico, digamos, hacer la descarga del archivo, completarlo, inspeccionarlo, ¿sí? Y aplicarle los distintos niveles de control, ¿sí? Que tienen que ver con el whitelist, las blacklists, el machine learning, que hoy por hoy es otra de las piezas fundamentales que tenemos en las áreas de ciberseguridad, en las distintas soluciones de ciberseguridad. Todos los fabricantes tienen un desarrollo de machine learning justamente para lo que tiene que ver con la detección de amenazas de día cero y, por supuesto, el tradicional antivirus, ¿sí? Que para los que ya conocen la solución proxy sabrán que
son dos motores de antivirus, ¿sí? Uno el propio Symantec y otro de otro fabricante, depende la versión y el modelo o la época de Symantec, van a tener distintos fabricantes en la oferta para colocar un segundo motor de antivirus. Una vez que ha hecho eso, por supuesto, una vez que ha hecho eso, se me fue, ahí está, con problemas de proxy. Una vez que ha hecho eso, por supuesto, vamos a entregar, ¿sí?, la información al usuario, ¿sí?, al usuario final para que pueda descargar finalmente su archivo. Así como lo mencioné, no solamente lo hacemos de forma on-premise con el proxy SG, sino también que lo hacemos con Web Security Service Engine. Sobre los navegadores, como les mencionaba, tenemos distintos tipos de amenazas. Ha habido de todo, ¿sí? Ya sea lo que es el malware, como lo que son los exploits, con las distintas características que cada uno tiene. Lo cierto es que los navegadores en general, más allá de los iconos que están viendo en pantalla, los navegadores en general tienen, y los sitios web, por su naturaleza, tienen la posibilidad, ¿sí?, o son susceptibles de ser un medio de ataque a nuestros usuarios. Por lo tanto, tenemos que también seguritizar en ese aspecto para proteger a nuestros usuarios. No solamente por el ataque que puedan recibir, ya sea por un malware o por un exploit, sino también por muchas de los comportamientos que a veces tienen los usuarios, ¿sí?, que apenas reciben un correo electrónico, antes de chequear si es original, si es un phishing, van y hacen clic sobre la URL. Entonces tenemos que estar un paso adelante de eso, justamente porque este tipo de amenazas son, junto con el correo electrónico, son las principales puertas de ingreso de los exploits y el malware a nuestras organizaciones. Entonces, lo que vamos a estar haciendo va a ser justamente evitar, por supuesto, que el usuario tenga acceso a la web que ha solicitado. Vamos a primero hacer dentro de Web Security Service, vamos a hacer la descarga, vamos a ejecutar el sitio para chequear que ese contenido que se va a descargar en el dispositivo final, ¿sí?, porque al final un sitio web es un contenido que se descarga en la laptop, en el mobile o en la desktop que esté utilizando el usuario. Entonces vamos a ejecutarlo, ¿sí?, vamos a hacer una especie de sandboxing, si se quiere, donde vamos a chequear que esa URL está limpia, ¿sí? Fíjense que no solamente vamos a aislar a los sitios por cuestiones de riesgo, sino también que vamos a chequear también lo que tiene que ver con URLs respecto de lo que es el phishing. Muchas veces, normalmente, los ciberdelincuentes saben de estos filtros que tiene Symantec, que tienen las distintas marcas que hay en el mercado. Por lo tanto, tratan de saltearse esos filtros generando contenidos web que no pueden ser categorizados, ¿sí? O sea, o son categorizados por algún otro tipo de contenido que generalmente no se bloquea. Entonces, de repente nos figura en los dispositivos tradicionales, como un firewall, nos figura que hay un sitio que es un portal de novedades o un blog, y resulta que cuando ingresamos tenemos una descarga de un malware en el backdoor del browser. Entonces, lo que vamos a hacer justamente, como les mencionaba, es poder analizar ese contenido, ejecutarlo en la nube, explotarlo y, si está todo ok, por supuesto, enviarle el contenido al usuario para que pueda continuar con su trabajo, con su tarea que está realizando en la web. Por supuesto que tradicionalmente, como ya
ya lo conocemos desde hace algunos años, vamos a poder también categorizar los sitios para aislarlos, para bloquearlos. Y por otro lado, también, como les mencionaba, vamos a tener otra de las características que tenemos en Web Security Service, es la parte de un firewall en nube. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener la posibilidad de utilizar, por un lado, la parte de proxy, como ya venimos mencionando, toda la parte de aplicaciones, aplicaciones web y nube con inspección y control de contenido, pero también vamos a tener el servicio de tráfico, de control de tráfico, ¿sí? De controles de acceso para el resto de lo que es la navegación a través de un firewall en la nube. Entonces, de repente vamos a tener todos los accesos a nuestras distintas plataformas legales dentro de nuestra organización, ya sea Salesforce, ServiceNow, LinkedIn, SAP. Lo vamos a tener atrás del proxy porque ahí vamos a querer controlar la navegación, la navegación sobre esos sitios, la carga de información sobre esas nubes, lo que estamos compartiendo o las acciones que están realizando nuestros usuarios frente a esas nubes. Y por otro lado, a través del el firewall vamos a mandar todo lo que sea, no tenga que ver con lo corporativo. ¿Sí? Entonces vamos a mandar el tráfico TCP/UDP directamente, lo vamos a mandar a través del firewall. ¿Qué nos va a permitir esto? Por supuesto, tener la visibilidad full de todos los usuarios, independientemente de dónde se encuentren, que quizás es uno de los más grandes desafíos que los administradores de red han enfrentado en este último tiempo. Digamos, las soluciones y muchos clientes no estaban preparados para que el usuario esté fuera de la oficina y, por supuesto, si las organizaciones no estaban preparadas, muy probablemente las soluciones que tenían de seguridad no estaban preparadas para ello, porque estaban preparadas justamente para un entorno de oficina, un entorno on-premise. Entonces, justamente vamos a darle la posibilidad de tener la visibilidad completa, no solamente a nivel logueo y reporting, sino también, por supuesto, la posibilidad de administrar la administración de todos los usuarios. También vamos a, de alguna forma, reducir los costos porque vamos a tener la conexión directa de cada uno de los usuarios a Internet sin necesidad de que haya un tráfico hacia nuestros entornos corporativos o hacia nuestros data centers, ¿sí? No necesitamos implementar una VPN para que el usuario desde su casa esté utilizando nuestro ancho de banda corporativo, sino que directamente va a utilizar el propio ancho de banda que tiene en el lugar en donde está, ¿sí? Ya sea su domicilio o la cafetería con Wi-Fi, se va a conectar y va a tener el mismo nivel de seguridad que si estuviera dentro de nuestra oficina. Por supuesto que nos integramos con nuestra solución CASB, que estuvimos presentando en la webinar pasada, en la webinar de la semana pasada, donde vamos a tener la visibilidad y el control de lo que se conoce habitualmente como Shadow IT, que es toda esta información que los usuarios manejan de forma totalmente a la sombra, ¿sí? O fuera del área de cobertura de los administradores, ¿sí? Los usuarios tienen en sus dispositivos distintos contenidos, se bajaron la tabla Excel con la lista de clientes e información confidencial. Ese Excel, así como se lo descargaron del OneDrive corporativo, pueden tranquilamente compartirlo o guardárselo en un Google Drive personal, con lo cual necesitamos tener ese control de lo que se está haciendo a nivel nube. Entonces vamos a poder aplicar no solamente control sobre las aplicaciones nube, tenemos más de 30.000 aplicaciones nube reconocidas ya de base, sino que además vamos a aplicar políticas de DLP. Y recuerden que
DLP en Symantec tiene dos enfoques: el enfoque on-premise con las soluciones tradicionales de DLP on-premise y el DLP Cloud justamente para manejar toda esta información que se está compartiendo o que se está manejando entre los usuarios y las redes. Entonces justamente vamos a tener control de acceso para los usuarios, vamos a tener la posibilidad de auditar y de controlar, bloquear y permitir, por supuesto, los distintos niveles de información que los usuarios pueden, eh, pueden compartir. Nuevamente sobre la protección de la información, perdón, justamente vamos a tener la posibilidad de acompañar la integración, ¿sí? de acompañar esa integración del usuario hacia la nube, justamente para, recuerden que la solución DLP, como les mencionaba recién, está la solución DLP on-premise, en donde generalmente nos manejábamos, por ejemplo, con lo que es la información en almacenamiento o la información en viaje o in-flight, como lo dicen los fabricantes. En este caso vamos a tener la posibilidad de controlar, ¿sí?, la información. Lo tenemos on-premise, pero también lo vamos a controlar con lo que estamos compartiendo en las aplicaciones y con lo que estamos almacenando en las distintas nubes. Uno de los principales, quizás, temores que escuchamos cuando hablamos de implementar la nube, como con cualquiera de sus sabores, ya sea un storage en Azure o una solución de Office 365, uno de los principales cuestionamientos o las principales dudas que tienen los clientes tienen que ver justamente con esta este temor a la información que se está compartiendo, ¿sí? Recuerden, para los que tienen un par de años como yo en este mundo, hasta hace algunos años, lo teníamos todo en una sala de equipos, bajo llave, con cintas de backup y demás, y hoy por hoy estamos migrando hacia una sala de equipos que es de alguien. Alguien que se llama G Suite, Salesforce, Microsoft, Amazon. Entonces, las mismas políticas de seguridad que aplicábamos en ese momento las vamos a seguir aplicando, por supuesto, pero además tenemos que agregarle otras funcionalidades que tienen que ver con justamente controlar los contenidos que se están almacenando y asegurarnos que no haya riesgo de fuga de información. Muchas veces las soluciones DLP en general los clientes consideran que no es algo que les genere problemas porque consideran que la información que ellos tienen no es susceptible de ser robada. Sin embargo, siempre hay que plantear la misma situación, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar o a pagar por que tu competidor tenga acceso a tu información? ¿Sí? Y DLP justamente evita que información confidencial de nuestras organizaciones caiga en las manos equivocadas, que sea compartida de forma voluntaria desde nuestra propia infraestructura hacia el exterior. Entonces, muchas veces el planteo no tiene que ver con si consideras que vas a ser susceptible de un ataque o no, sino el valor real que tiene esa información. Entonces, como vimos recién, tenemos lo que es digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de el tráfico cifrado, las distintas amenazas que tenemos a nivel web,
lo que tiene que ver con el uso indebido de las aplicaciones en la nube, ¿sí? Y cómo mantener las normas de compliance que hayamos establecido, pero vayamos a ver un poco qué tiene que ver con lo que es el acceso remoto, el uso de Office 365 y esto que llamamos la última milla. Con esta adopción de la nube, la pandemia, el home office y demás cuestiones que ya todos conocemos, el perímetro se fue desvaneciendo, ¿sí? De alguna forma este, se fue desvaneciendo, se fue desapareciendo. Sin embargo, tenemos que mantenerlo vivo de alguna forma, justamente porque seguimos bajo las mismas amenazas y quizás algunas nuevas, algunas más, que en el perímetro no tenemos. Hoy por hoy, un usuario que está en una cafetería accediendo a nuestra información confidencial en una nube, es un riesgo, al igual que lo era cuando un usuario nos traía un pendrive con de un origen desconocido y lo conectaba en una máquina de nuestra infraestructura. Bueno, de la misma forma, hoy también lo es. Cuando está con una laptop en una cafetería, porque el Wi-Fi es público, porque no sabemos qué parámetros de seguridad tiene ese Wi-Fi, porque no sabemos tampoco si cuando esté ingresando las claves, las credenciales para ingresar a, por ejemplo, Office 365, no hay alguien que esté observándolo y tomando nota de ese usuario y esa contraseña. Eh, y justamente como no tiene un segundo factor de autenticación, termina siendo víctima de un robo y de una suplantación de identidad. Entonces, tenemos que aplicar controles más allá de si existe o no este perímetro físico que todos conocemos y que todos hemos vivido quizás en el pasado y que seguramente vamos a seguir viviendo porque va a seguir existiendo la oficina. Este, pero tenemos que controlar que justamente la presencia de este tipo de amenazas, de estos actores ciberdelincuentes que pueden causar daño y pérdida a nuestras organizaciones. Entonces vamos a gestionar para lo que tiene que ver con el acceso remoto justamente lo que se llama Security Access Cloud, donde vamos a tener un... un acceso centralizado basado en la nube para todos los dispositivos, para todos los usuarios, eh, que obviamente va a estar validando a los usuarios. Eh, Está alojada en la nube, por lo tanto no necesitamos una solución, no necesitamos tener un agente, ¿sí? Tampoco necesitamos tener una VPN ni una DMZ, sino que simplemente el usuario se va a autenticar contra la nube y va a mantener Keep Alive, ¿sí? Lo que se conoce comúnmente como Keep Alive o señal de vida, para saber que el usuario está conectado y que es realmente quien dice ser. Sobre Office 365 tenemos como, bueno, ya vimos la parte de no solamente lo que tiene que ver con DLP, sino también todo lo que tiene que ver con la, la, la utilización, ¿sí? La utilización del ancho de banda, del tráfico TCP hacia los data centers de Office 365 para mejorar la experiencia del usuario, de forma tal que evitemos tener la posibilidad, digamos, que tengamos problemas con los usuarios en cuanto a lo que es la navegación en un entorno corporativo como lo es Office 365. ¿Qué significa esto? Entonces, que desde Web Security Service nosotros vamos a poder, así como en algún momento en el firewall aplicábamos calidad de servicio para determinados tráficos, aquí lo vamos a hacer también para lo que es Office 365 de forma tal que mejoremos la experiencia del usuario, ¿sí? Evitando hacer un fast path, justamente una ruta rápida, un control de ancho de banda y una calidad de servicio sobre lo que es la conexión del usuario directo hacia
hacia Office 365 y mejorarle su experiencia. Por supuesto que nos vamos a integrar con nuestros endpoints, si bien, como les mencionaba recién, para lo que es Security Access Control, no necesitamos un agente, por lo tanto, podemos tener el endpoint de otra marca, por supuesto, pero lo ideal sería, por supuesto, centralizar todo con una misma. Y justamente nos vamos a integrar con nuestra solución endpoint, con Endpoint Security, ya sea en sus versiones Enterprise y Complete, donde vamos a tener, por supuesto, toda la funcionalidad de bloqueo de amenazas ya conocidas, todo lo que tiene que ver con la protección contra amenazas de día cero, detección y respuesta, todo lo que tiene que ver con el control de aplicaciones, la seguridad proactiva y, por supuesto, tanto en dispositivos finales a nivel endpoint como dispositivos finales a nivel mobile. Recuerden que tanto CES como CESC, ¿sí? nuestras dos soluciones endpoint, además de tener consola en nube y demás características, también aplican para tanto Windows como Mac y Android y iOS. ¿Sí? Los dispositivos móviles, cuando son parte, digamos, hoy tenemos que considerarlos parte de nuestra infraestructura, ¿sí? Ya no son unos aparatos para llamar por teléfono, sino que son una computadora más con la cual nuestros usuarios van a acceder a Office 365, van a acceder a Salesforce, a nuestros distintos datos, con lo cual necesitamos tener control sobre estos dispositivos. Y eso lo vamos a hacer nuevamente sobre Web Security Service, pero además nos vamos a integrar con el Endpoint Security. Entonces, como les mencionaba, vimos toda la visibilidad del tráfico encriptado, vimos las amenazas o el control de las amenazas a nivel web, la visibilidad del uso de las distintas nubes, la seguritización del acceso remoto, la integración con Office 365 y lo que tiene que ver con la seguridad en la conexión de la última milla, así que es lo que vimos recién justamente, cómo le vamos a brindar seguridad finalmente al usuario. Web Security Service no va a reemplazar a la protección endpoint, ¿sí? Con lo cual, al momento de ofrecer nuestro producto Web Security Service, tenemos que recordar a nuestros clientes un concepto básico de ciberseguridad que es la protección en capas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a brindar protección con Web Security Service, pero por supuesto el usuario, el dispositivo final, perdón, tiene que tener también la protección de un endpoint de Symantec, por supuesto, o de cualquier otra marca, pero que tenga una protección justamente para tener ese nivel de control sobre el dispositivo. Entonces, en resumen, nuestras soluciones de nube, de seguridad en la nube, tienen que ver con Web Security Service, que es lo que estuvimos hablando en el día de hoy, que nos va a proporcionar un conjunto de servicios de seguridad de red entregados en la nube. Vamos a tener el control de cumplimiento, prevención de amenazas, independientemente en donde nuestros usuarios estén. ¿Sí? Estén en la oficina, estén en una cafetería o estén en su casa, nosotros vamos a centralizar el acceso y la navegación y la información que están compartiendo a través de esos accesos. Después tenemos CloudSoc, que es nuestra solución CASB, en donde vamos a tener digamos, toda la parte de seguridad para lo que son soluciones SaaS, para todos los dispositivos, sean administrados o no, y después Security Access Cloud, que nos va a brindar el acceso de confianza cero, Zero Trust, como se lo conoce ahora, para las aplicaciones, para las aplicaciones nubes, y sean IaaS o PaaS, sin la utilización de VPNs ni clientes.
Bien, eso ha sido todo. Eh, Vemos si hay alguna pregunta. Les dejo en pantalla mi correo electrónico. Yo estoy en Buenos Aires, ¿sí? Para tanto Argentina y Uruguay. Si están participando desde otro país, siéntanse libres de contactarme para que las ponga en contacto con el ingeniero de preventa de LOL en otro país. No hay ningún problema. Y por último, les vuelvo a repetir el aviso del evento de mañana. Mañana a las 14 horas de Argentina tenemos este espacio de Tendencias 2022 de licencias online, donde vamos a estar compartiendo los desafíos que tenemos de aquí para el año que viene, basándonos un poco en todo lo que hemos vivido y compartido en estos últimos 18 meses. Así que los esperamos mañana a las 14 horas de Argentina. Ahí en el QR van a poder escanear para registrarse y les llegue el... Nuevamente, muchas gracias por haber participado en el día de hoy y los esperamos la próxima, en especial en el día de mañana. Muchas gracias.